Territorio Negro. Tenemos ya sentados en el estudio a Luis Rendueles y a Manu Marlasca. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¡Hombre, Manu! Bueno, he leído, estaba yo ya puesta... Perdón por esta falta de voz. ¿Pero qué te ha pasado? Pues no lo sé, alergia, por lo visto. Una alergia. A mis años. Bueno, aparece en algún momento de la vida y cuando aparece nunca nadie sabe cómo es, pero ahí está. Bueno, pues nada, que te mejores. Un niño de 3 años y una mujer de 28. Johan David es el crío y Iona es la joven. Él nació en España, hijo de migrantes bolivianos, ella es una migrante rumana con 2 hijos. Los dos, el niño y la mujer, acabaron aquí sus vidas en nuestro país, en Valencia, de forma terrible, de forma muy desgraciada. Vamos a hablar de esas 2 vidas y 2 muertes enormemente tristes y dramáticas. Empecemos por la historia de la mujer, porque esos personajes entre sí no se conocían, son historias distintas. Ioana es una historia de la que nos alertó un oyente, José Antonio López, que nos dijo que estaba pasando inadvertida entre todos esos crímenes por violencia machista que hay cada año en España. Bueno, pues Ioana hizo la número 19 en esta lista negra, negrísima. Pero verán que la historia es especialmente dramática. ¿Quién era esta joven rumana, Ioana? Pues Ioana era una mujer rumana de 28 años, madre de 2 niños, de 5 y de 7 años. Vivía en Alicante y era una mujer muy guapa que trabajaba en un salón de juegos recreativos. Los vecinos le han dicho a los compañeros de información que era una mujer preciosa, pero que tenía una mirada muy triste. Ya. Bueno, normal, porque luego hemos sabido que a Johanna, su pareja, no le daba buena vida precisamente, ¿no? Sino que todo la maltrataba. Ni mucho menos, eso es, la maltrataba. Johanna estaba casada con Lucian Manuel Cosma, que también es un ciudadano rumano y era el padre de sus hijos. Las relaciones entre los dos eran muy tensas y estaban marcadas por los celos de él, del esposo. Lucian pensaba que su esposa le iba a dejar cualquier día y la había amenazado muchas veces con matarla solamente si la veía con otro hombre. Los vecinos del barrio de las Carolinas, donde vivían los dos, recuerdan broncas, gritos y peleas casi a todas horas. Y como siempre nos preguntamos, ¿y por qué esta mujer no denunció a su marido? ¿Cómo aguantó tantas amenazas? Bueno, llevaban 2 años separándose. Lucian iba y venía de casa, incluso en los perfiles de Facebook de los dos aparecían como separados. Pero la ruptura no acababa de cuajar, probablemente por el miedo que Johanna tenía a su marido. Y finalmente, el 7 de mayo pasado, la mujer no pudo más. ¿Y qué pasó ese día 7 de mayo que denunció? Sí, por fin Johanna fue a comisaría y contó a los policías que Lucian la había insultado, que la había vejado, que la había amenazado con echarle ácido en la cara para desfigurarla y que le había dado también un fuerte empujón. Dijo también que tenía mucho miedo por su vida y por la de sus 2 hijos. Y la policía y el juzgado hicieron entonces lo que establece la ley de violencia de género. ¿Qué es exactamente qué? Pues tomaron declaración a Johanna y a Lucian, que fue detenido y sobre el que se dictaron medidas urgentes. Por ejemplo, no podía acercarse a menos de 500 metros de la mujer y no podía comunicarse con ella. El juzgado señaló un juicio rápido para el 22 de mayo, pero el día antes Johanna hizo algo que desgraciadamente muchas mujeres hacen. Retiró la denuncia y renunció a cualquier acción penal. Retiró la denuncia. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, todavía no se sabe. La Fiscalía está intentando ahora averiguar por qué. Al parecer, Lucian, su pareja, quebrantó la orden de alejamiento y tanto él como su familia, la familia de Lucian, amenazaron a la mujer, a Johanna, para que retirara la denuncia. Ella al final lo hizo el último día, pero la Fiscalía mantuvo la acusación. Pedía 20 meses de cárcel para el hombre por amenazas y malos tratos. Y el juicio se celebró finalmente el 23 de mayo, pero ni Johanna, la víctima, ni Lucian, el verdugo, declararon. No había partes de lesiones de ella, ni tampoco había testigos de las agresiones, así que pasó lo que era inevitable que pasase. Imagino que es que fue absuelto este individuo, ¿no? Eso es que la justicia, la verdad es que en este caso no podía hacer otra cosa. La sentencia, de la que vamos a leer un trocito, lo dice textualmente así. El acusado tiene derecho a no ser condenado mientras contra él no se haya practicado una mínima prueba acreditativa de los hechos motivadores de la acusación y desarrollada en el juicio oral. Debe procederse a la absolución del acusado al considerarse insuficiente la actividad probatoria practicada en orden a su inculpación. Ya, no, sí, cierto que la justicia no puede hacer otra cosa, pero algo habría que replantearse en el Código Penal a la vista de que esto ocurre con mucha frecuencia, que la mujer llega al juicio y pues no declara o retira la denuncia por miedo o por lo que sea. Sí, hay voces que ya están diciendo de hacer algo. Por ejemplo, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, el magistrado Vicente Magro, envió la semana pasada al Ministerio de Justicia un documento en el que propone ya una reforma de las leyes en España. Claro. Y propone que la primera declaración de la víctima de malos tratos se considere como una prueba preconstituida. Es decir, esto permitiría mantener la acusación en el juicio aunque la mujer se echara atrás por miedo, por lástima hacia su pareja, por sufrir algún chantaje emocional, por lo que fuere, y se acogiera a su derecho a no declarar. Si esta reforma hubiese estado vigente, probablemente Johanna seguiría viva.
Seguramente, porque como ya estarán imaginando los oyentes, el destino, el final de la vida de Joana fue el peor posible. Pues sí, lo imaginamos todos y así fue. El pasado lunes, el 4 de junio, Joana y Lucián amanecieron en la misma casa. 2 días antes, la mujer le había dejado dormir en su domicilio, le había dado cobijo para que la separación, dijo, no fuese muy traumática y porque, según contó Lucián a la policía, el viernes 1 de junio, 3 días antes, él trató de quitarse la vida tomando un cóctel de vodka y de pastillas. La hermana de Joana contó a la policía que la mujer acogió al padre de sus hijos en casa, lo que pasa es que dormían en habitaciones separadas. Esa mañana, la del 4 de junio, la del lunes pasado, Lucián llevó a sus hijos al colegio y al regresar se sentó en la cocina a tomar un café con su pareja. Y a partir de ese momento, lo único que sabemos, lo sabemos por lo ocurrido por boca del asesino. ¿Y qué ha contado el asesino? Bueno, ha contado una cosa bastante increíble, ¿no? Ha contado que Joana le anunció que se tenía que marchar de casa, que ella tenía una relación sentimental con otro hombre y que además los que él creía durante todos estos años que eran sus hijos no eran suyos. Esto último ya digo que es un disparate y se lo ha inventado. ¡Qué bárbaro! En ese momento, Lucián dice que, loco, agarró un cuchillo de cocina y se lo clavó una vez a su mujer, a Joana. La policía cree que Lucián se ha inventado toda esta historia para ir preparando su futura defensa en un juicio basada en un arrebato. Exacto, claro, ya se ve. Además, Joana, la mujer, no tenía una cuchillada, sino que tenía una docena de cuchilladas, muchas de ellas de las llamadas heridas de defensa en las manos y en los brazos. ¿Y qué hizo este individuo después? Bueno, pues salió tranquilamente de casa, se fue hasta una comisaría de policía, hasta la comisaría del centro de Alicante, y allí dijo que había matado a su pareja. Los agentes la acompañaron hasta casa para ver si era verdad y comprobaron que ciertamente era verdad lo que decía. Qué locura. Y a estos asesinos además les importa un pimiento lo que pueda ocurrir a sus hijos, porque ¿qué ha sido de ellos, de los 2 niños de la pareja ahora? Se han quedado sin madre y están a cargo de su tía, de la hermana de Joana, Mariana Corina, que es una mujer, una inmigrante en paro, que ha abierto ahí en Alicante una cuenta corriente para recaudar dinero con el que poder devolver a Rumanía el cadáver, el cuerpo de su hermana. O sea, ni siquiera tiene dinero para repatriar el cadáver de la... No, ¿qué va? Ay, bueno, centrémonos ahora en otra historia, en la segunda que teníamos prevista. También aquí el pasado lunes Monegal pedía que trataseis la historia terrible de un pequeño llamado Johan David, un niño de 3 años que la policía encontró precisamente el pasado lunes en un vertedero de basuras de Valencia. Una historia también tristísima, horrenda. ¿Quién era este pobre crío, Johan David? Bueno, pues Johan David nació en España hace 3 años. Sus padres son emigrantes bolivianos, se llaman Loami y Cristian Mauricio. Ella, Loami, llegó a España cuando apenas tenía 16 años, llegó con su madre y con sus hermanos. Y su primer destino fue Madrid, aquí estuvo cuidando ancianos, fregando escaleras, y fue en Madrid donde conoció precisamente al padre de Johan David, que la dejó embarazada cuando apenas ella tenía 20 años. Así que con 20 años da luz a Johan David, y en la vida de Loami comenzaron a darse toda serie de desgracias consecutivas, ¿no? Sí, en primer lugar, el anciano al que ella cuidaba, María, murió, así que la joven boliviana se fue a trabajar a Valencia, donde unas monjas le encontraron otro trabajo también cuidando ancianos. Mientras, el padre del pequeño se marchó a Bolivia cuando se quedó en España en situación ilegal, aunque también contribuyó a esa decisión los problemas de pareja que tenían. Para colmo, la madre de Loami regresó a Bolivia porque sufrió un derrame cerebral, así que ella, la madre, joven, se quedó sola y sin ayuda en España para cuidar de su pequeño, de Johan David, al que ella llamaba mi gordo, ya que el resto de la familia estaba en Madrid. Entonces se encuentra sola, que tiene que trabajar, ¿y a quién recurrió para que le cuidasen su niño? Pues recurrió a Vanessa y a Pura Ángela, que eran 2 amigas de su niñez, de su mismo barrio de Bolivia, que ahora vivían precisamente en Valencia. Pura, que es la madre de 2 niños que viven en Bolivia, cuidaba a una anciana inválida y con Alzheimer, y Vanessa estaba en paro, así que parecía la ayuda perfecta para Loami. Las 3 vivieron durante un tiempo en casa de esa anciana a la que cuidaba Pura. Bueno, y así iban las cosas hasta que a Loami, a esta chica boliviana, le surgió una oferta de trabajo, ¿no? Eso es. Antes de las pasadas Navidades, a ella, Loami, le ofrecieron un contrato de 6 meses en una empresa de limpieza de París, en Francia. En París. La joven boliviana, que tenía muy serios problemas económicos, pensó que era una buena oportunidad y que su hijo, Johan David, podía quedarse con Vanessa y Pura en Valencia, con sus 2 amigas. Claro, es que eran amigas suyas. O sea que tenía absoluta confianza en sus amigas, tanta como para confiarles a su hijo durante medio año mientras ella trabajaba, y muy duro en París, ¿no? Pues al parecer Loami, entre Loami y especialmente Vanessa, había una intimísima relación que algunos dicen que iba más allá de la amistad, ¿eh? A su vez es cierto que Vanessa y Pura también mantenían una relación sentimental,
Eran pareja de hecho y así lo reconocían ellas y se presentaban. Y además, Loami no tenía muchas más opciones. El padre del pequeño seguía en Bolivia y ella no quería enviar allí al crío con la familia del padre, prefería que se quedase en España. En París la mujer trabajaba de lunes a viernes limpiando una casa y los fines de semana hacía lo mismo, limpiaba unas oficinas. Se trabajaba a destajo, pobrecita. De lunes a domingo prácticamente. Ganaba por esas palizas 1.200 euros y conseguía enviar la mitad, 600 euros mensuales para el mantenimiento de su pequeño a Valencia. Y todo aparentemente iba bien hasta hace unos pocos días. Sí, Loami ha contado que trabajaba cada día y cada noche hablaba con su hijo por teléfono, que ella oía la voz de Johan David contenta, feliz, que él le contaba todas las noches cómo pasaba los días en Valencia, ¿no? Y en mayo, cuando el crío cumplió 3 años, Loami viajó desde París a Valencia para celebrar el cumpleaños, pero el último martes, el 29, ya el crío ya no habló con su madre. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijeron a Loami, sus 2 amigas en Valencia? Pues le dijeron que el niño había sido secuestrado cuando estaba en un parque, una versión que recuerda desde luego mucho a lo que seguramente ellas habían oído sobre Bretón y sus niños en Córdoba. Seguro. En este caso, las mujeres lo que cuentan es que le cuentan a la madre de Johan David que unos hombres que dijeron ser policías se lo llevaron, pero que ellas no lo habían denunciado. Así que fue la propia Loami la que desde Francia llamó a la policía española. Luego viajó a Valencia y comenzó a pegar carteles con la ayuda, eso sí, de Vanessa y de Pura, sus 2 amigas. Además la ayudaron a poner los carteles. ¿Y qué hizo la policía? ¿Pensaron que estaban ante un secuestro de verdad o vieron...? Sí, en principio sí, claro, eran amigas de la madre, no había por qué desconfiar. De hecho, hasta Valencia se desplazan los mejores especialistas que hay en España en este tipo de delitos, agentes de la sección de secuestros de la UDEF Central, que son cirujanos de esta materia, expertos en mediación, en negociación, en resolución de secuestros con rehenes, sin rehenes, de menores. El asunto parecía que podía corresponder a un secuestro parental, ¿no? Porque el padre vivía fuera y había tenido conflictos con la madre, con la pareja. Pero evidentemente no iba por ahí la cosa. ¿Cuándo se dio cuenta la policía española de por dónde iban los tiros en realidad? Bueno, pues estos cirujanos que te decía Luis, estos tipos de la sección de secuestros que además tienen un índice de resolución de los más altos de Europa en esos delitos, interrogaron por separado a Vanessa y a Pura, que fueron las últimas personas que al fin y al cabo habían visto al pequeño, a Johan David. Y las dos contaron en principio una historia muy parecida. Dijeron que unos tipos que dijeron ser policías españoles y remarcaron mucho lo de españoles, se llevaron a Johan David cuando paseaban en un parque. Dijeron que no habían denunciado los hechos a la policía porque tenían mucho miedo, que ellas no tenían papeles en regla, que tampoco podían demostrar el vínculo con el crío. ¿Y la policía les creyó? No, empezaron a ver lagunas muy pronto y las apretaron por separado. Estuvieron declarando durante varias horas hasta que Pura, quizá porque ella es madre también de 2 niños y está separada de ellos, están en Bolivia, Pura, decía, se vino abajo y derrotó. Contó que Johan David se había caído en un sofá del piso de Valencia, se había puesto muy malito, que comenzó a sangrar por la nariz y por la boca. Vanessa, su amiga, cuando se enteró de la confesión de Pura, dio una versión similar, aunque no era igual. Dijo que el pequeño Johan David había tenido un accidente ya en el cuarto de baño mientras estaba subido a una silla. Uy, ¿y por qué no pidieron ayuda? ¿Cómo hubiese hecho cualquiera si un niño tiene un accidente en casa? Bueno, ellas se agarran en todo momento al miedo que tenían, a que temían que las detuviesen, a que estaban en situación irregular, pero esa situación, desde luego, no justifica lo que a partir de ese momento hicieron con el cuerpo del pequeño. Sí, porque escuchen lo que esas 2 individuas hicieron con el cuerpo sin vida de ese pobre niño de 3 años. Las mujeres confesaron, y la policía lo ha comprobado, que fue así, que cuando comprobaron que Johan David ya no respiraba, bajaron a un restaurante, a un kebab cercano a su casa, y pidieron a los dueños 2 bolsas de basura grandes, de las de uso industrial, ¿no? Que tienen capacidad para meter 100 litros. A los dueños del kebab, las mujeres les dijeron que tenían que tirar muchísima ropa vieja a la basura. ¿Y en esas bolsas metieron el cuerpo del pobre niño? Eso es, le desnudaron, metieron el cadáver en esas bolsas y lo introdujeron en un carrito de supermercado. En ese carrito le llevaron a un contenedor de basura situado a unos 2 kilómetros de su casa. Volvieron al domicilio, donde, recordamos, estaba la mujer de 95 años de la que se ocupaban. Limpiaron los rastros de su delito, pese a ello la policía encontró en la casa restos de sangre en una toalla y prepararon la coartada. Además, pasaron varios días acompañando a Loami en la búsqueda de su hijo, pegando esos carteles y haciendo otro tipo de llamamientos. ¡Qué horror! La policía esta vez sí que dio con el cadáver del pequeño, nada menos que en el vertedero, ¿no? El lunes pasado, cuando aquí lo dijimos. Eso es, durante 3 días agentes de la policía científica estuvieron revisando unas 400 toneladas de basura ya prensada en el vertedero Dos Aguas de Valencia en medio de un calor sofocante. Los agentes, con la ayuda voluntaria de operarios y también de bomberos, tenían que ir desmenuzando los bloques de basura y rebuscando con la ayuda de perros especializados en encontrar cuerpos. Y el lunes, por fin, por la tarde, poco después de este programa, hallaron el cuerpo de Johan David en muy malas condiciones. ¿Malas condiciones qué quiere decir? Bueno, pues el cuerpo había pasado por la prensa que comprime la basura, así que le faltaba un brazo y estaba lleno de heridas.
Los estudios forenses deben determinar si esas heridas son antes de la muerte, antemortem o postmortem, ¿no? Claro. Para comprobar si la versión de las detenidas cuadra o no cuadra. Y además parece que el pequeño presentaba algún síntoma de desnutrición, de no haber estado bien atendido durante sus últimos meses de vida. Pese a que su madre le enviaba 600 euros todos los meses. Eso es. Y de momento estas dos mujeres están en la cárcel, supongo. Sí, el juez envió a Pura y a Vanessa a la cárcel. Están acusadas de homicidio, de simulación de delito. Si se demuestra que lo que contaron después, en la segunda confesión, es cierto, que todo fue un accidente, la justicia será bastante benévola con ellas. Podrán tener una condena que no llegará a 10 años de cárcel cada una. Porque, como ya hemos dicho aquí alguna vez, a Pura y a Vanessa les va a salir gratis haber tirado un pequeño en contenedor de la basura, algo que es inconcebible, pero que en la ley española es así. Pero ¿cómo que les sale gratis? O sea, no importa, no hay sanción a lo que haga uno con un cadáver, ¿da igual? No, efectivamente, así es. En España recibe el mismo castigo quien mata a una persona que quien la mata y luego la descuartiza, por ejemplo, o tira el cadáver a la basura, como es este caso. No lo entiendo, de verdad. Bueno, los jueces entienden que los asesinos no esconden o tiran el cuerpo para hacer daño a las familias, para añadir un daño suplementario, sino para no ser descubiertos, y entienden y comprenden esa acción, por lo que no dan una sanción mayor a esas conductas. Bueno, pues dos historias que hoy nos han traído al territorio negro Luis Rendueles y Manu Marlasca, al que envían los oyentes. Manu, que lo sepas, muchos mimos, ¿eh? Muchas gracias. Dice Tomás Montalvo, recupérate, Manu, de la afonía. Gracias. Hoy has demostrado que eres un gran profesional, de matrícula tu esfuerzo. Solo lo he demostrado hoy. Nada más que hoy, sí. Está bien. Y luego Alexandra Sumasi dice por aquí, hombre, si yo le escucho por la voz, aparte de por las cosas interesantes que dice. Bueno, cuídate, Manu. Gracias a todos. Antihistamínico. ¡Suelta el pollo! Sí, un buen antihistamínico, ya sabes. Hasta luego. Hasta luego. Llegamos casi a las noticias de las 6:05 en Canarias, y a la vuelta hablamos de la línea de crédito, del rescate, como quieran llamarle. Da igual el nombre que le pongan, lo que nos interesa es el fondo de la cuestión. ¿Qué supone? ¿Qué representa? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos va a afectar? Y por eso tenemos a un súper especialista, hoy invitado especial en el gabinete, que es el profesor de ESADE, recordemos, la escuela de negocios más importante del mundo, Nacho Sanz, que es experto en cuestiones financieras y bancarias, sumado a nuestros tres componentes de gabinete, que son Javier Sádava, Elisa Beni y el general Monzón. Yo de ustedes no me lo perdería.